Espero que tengan un buen inicio de semana, un buen día o buenos días. Siempre se pregunta si se dice buen día, porque es un día, o buenos días. Y esa duda me llevó a consultarlo con profesores de lenguaje y comunicación. No todos tenían una respuesta muy convincente, pero sí una colega. Y me explicó que hay ciertas palabras que en el sentido más estricto deberían decirse en singular, como por ejemplo buen día, pero hay un concepto que se llama el plural, claro, tú dices algo en plural para destacar o dar mayor énfasis a lo que quieres decir. Entonces, como tú deseas que sea un buen día, pero como, con muchas ganas, dices buenos días, de la misma forma en que dices gracias, a pesar de que lo estás haciendo solo una vez y no gracias. Das las gracias o das las condolencias, a pesar de que lo estás haciendo solo una vez, porque quieres que tu mensaje sea aún más potente. Así que, sin miedo al éxito, buenos días. Chicos, chicas, con cierto grado de cambios todavía están, que se supone que todavía están a tiempo, no estoy seguro. A ver, vamos a ver qué dice el aula virtual. El aula virtual. Respecto a la entrega del trabajo uno, digamos, la primera nota grande del curso. Eh, Se supone que habíamos ampliado el plazo que era para el viernes pasado, el viernes 23, y según recuerdo era el lunes 26, es decir, hoy. También hubo algunas de ustedes que me dicen que tuvieron problemas para ver la clase del 29. Yo me meto al aula virtual y hago clic para verla y se puede ver. No sé por qué. Yo sé que estuvo un tiempo, un par de días, sin estar arriba, digamos, entre comillas, porque como en esa clase se me ocurrió la fantástica idea de mostrarle un video del Chavo del 8, me bajaron el video un par de días por copyright. ¿Ya? Parece que YouTube no entiende lo que significa el fair use o el uso justo. Ese pequeño video, esa pequeña sección no lo hice yo para difundir eh, la obra de Chespirito, sino que para a través de la situación cómica que se daba ahí, mostrar un ejemplo de algo que queríamos decir, que era sobre el contrato didáctico. A ver, tareas, evaluaciones. Mm, 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 Ya. Igual anda súper rápido. Joao Díaz viene entrando. Ya. Ya, pues. Entre aquí para que confirmemos y veamos también cómo va esa entrega. Aquí está la evaluación 1, que era una entrega, era una tarea en grupo, por tanto no todo el mundo tiene que subirla. Basta con que uno del grupo la suba y ahí va a tener la nota todo el grupo. Oye, esto debería ser mucho más rápido, pero no sé, tengo un repetidor de señal aquí justo debajo del escritorio. Así que no me explico por qué.
Está admitir, Estefanía. Sí, todavía le quedan 15 horas y 18 minutos para subir su tarea. Chiquillos, chicas, chicos, no los puedo esperar más. Si a alguien se le ocurre la fantástica idea de decir, profe, veamos mañana, el campo está lento estos días, sí. El aula está súper lenta. No sé, supongo que todo el mundo como que está haciendo evaluaciones, está un poquito colapsado. Les digo, no puedo esperar más que lo que, o sea, esto era para el lunes anterior. O sea, así que para no entrar en esa discusión, incluso son estudiantes está caída. Chupayas, Valentina. Ay, 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 sí. Bueno, como ustedes saben también, nosotros en la escuela estamos esta semana, tenemos miércoles, jueves, con ayuda de algunos de ustedes, la 24ª Jornada Nacional de Educación Matemática, y eso de alguna forma también nos ha quitado, no, nos ha exigido dedicarle tiempo. Así que, bueno, hay dos, eso es bueno. Y hoy, antes de, vamos a subir, a guardar esto, guardar, ya está guardado ahí, pero vamos a subirle a usted la, la presentación diapositivas de PowerPoint, PPS, ¿ya? Y así, en el aula virtual, donde está, bueno, si me pongo aquí a subir esto ahora, me voy a demorar 3 años, así que, eh, como, bueno, después les subiré esto, chiquillos, porque debería estar aquí, PPT, claro. Cada presentación de PowerPoint se hace este archivo PPS, que gracias a tener el archivo PPS, por si acaso, es que puedo, o sea, al abrirlo me da la presentación inmediatamente, no tengo que mostrarle al resto de los participantes de la exposición cómo estuvo, cómo construí ese artículo, ese archivo. Así que es una buena idea para presentar. A ver, archivo de la clase, veamos qué tanto me demoro. No debería demorarme tanto. Pero después lo haremos en honor al tiempo, porque hoy quisiera ya que entráramos en tierra de los marcos teóricos. Y la idea del día de hoy es echar un vistazo, pero muy superficial. Esto es muy superficial, muy superficial. No vamos a ahondar en ninguno de ellos por ahora. Eh, pero también tener la posibilidad de tener una actividad para la segunda hora de la clase, para el segundo bloque, y unas cuantas presentaciones de parte de los grupos, ¿ya? Los grupos pueden cambiar, no tienen que ser necesariamente los de la semana pasada, los de las semanas anteriores, no tienen que ser necesariamente los mismos con los que usted trabajó. Ahora, si usted a esta altura de su carrera, que es muy probable, ya confía en un cierto grupo de compañeros y compañeras, eso es buenísimo. Entonces, les decía, y no quiero perder de vista eso, algunos marcos teóricos de la didáctica de la matemática. Nosotros habíamos visto en semanas anteriores, en clases anteriores, que lo que llamamos, existe lo que llamamos el problema de la didáctica. Es decir, cómo se enseña, cómo se aprende y basándose en estas respuestas, cómo lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Entonces, para eso, como profesores y profesoras, nosotros contamos con ciertos marcos teóricos que intentan explicar este proceso de enseñanza-aprendizaje. No son excluyentes uno de otro, tampoco hay que tomar esto como una especie de postura. Como profesor, como profesora, es importante conocerlos. Hay más que, obviamente, que los que se van a presentar en este curso. El tiempo ha hecho que uno priorice los más utilizados y los que también a uno le parecen como escuela, digamos, escuela de matemática, les parece que son los más importantes, sin perjuicio de que usted pueda presentar en algún momento otro.
Bueno, ¿qué hacen estos marcos teóricos? Intentan explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así pueden dar respuestas sobre cómo mejorarlo. Entonces, ellos toman una postura. Sí hay que decir que como profesor o profesora uno no puede tomar una postura. Uno debe, no es lo óptimo, porque eh, tengo que contar con la mayor cantidad de herramientas. Como investigador o investigadora, que también puede ser el caso suyo en algún momento, o sea, bueno, la verdad es que sería fantástico que alguno de ustedes siguiera ese camino, es decir, la investigación, después viene para eso uno hace un postítulo, después del postítulo que, que debiese ser un máster o un magíster viene el doctorado, etcétera. Bueno, ahí cuando uno toma cierta postura. Y tercero, a partir de ahí se construyen situaciones de aula o propuestas de enseñanza. Ya, esto no es un camino único. No es para lo único que existen los marcos teóricos de la didáctica. Como profesores y profesoras, probablemente el mayor uso que les vamos a dar o la mayor utilidad que le encontraremos es para construir situaciones de aula o propuestas de enseñanza. Y de hecho, una buena idea para que usted en un futuro mediano o cercano trabaje su tesis es que a partir de estos marcos teóricos usted construya, proponga cosas nuevas. ¿Cuáles son? El primero de ellos, el registro de representaciones semióticas. ¿Cuál es el centro del registro de representaciones semióticas o de las representaciones semióticas propiamente tal? Primero, la semiosis estudia el significado de los símbolos y representaciones, ¿ya? O sea, se basa en eso. Hay ciertos símbolos y ciertas representaciones, ¿ya? Los objetos matemáticos, por tanto, tienen distintas representaciones, ¿ya? Para que una persona aprenda o adquiera un objeto matemático debe conocer sus registros o representaciones y poder transitar entre y a través de ellos. Por ejemplo, eh, la función lineal o afín, la función afín, tiene una representación ya cuando yo le digo a usted función afín, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué es lo primero que piensa usted cuando, por ejemplo, hablamos de función afín? Esta respuesta no la puedo dar yo porque está en su mente. La idea es que usted nos responda sobre lo que tiene en su mente. Función afín. ¿Qué es lo primero que piensa? Yo lo primero que pienso es, se estudia en primero medio, es una función, dice Roberto, ya. Una recta que no pasa por el origen, ya. Mira, línea recta que corta al eje y distinto del cero, ya. Alan y Diego nos hablan de una de las representaciones que tiene la función lineal y afín. O sea, cuando uno dice función lineal de afín o función afín, ellos piensan en una recta que no pasa por el origen. Ahí tienen en su mente una representación de la función afín. Pero también usted podría haber pensado en algo como esto, lo voy a escribir en el chat. AX más B o MX más N.
Y esa es una función afín, pero es una representación ya no gráfica, sino algebraica. O sea, cada objeto matemático tiene distintas representaciones. Los principales autores, Duval y De Amore, lo puse ahí entre paréntesis que viene la Jornada Nacional de Educación Matemática, por si acá. O sea, viene gente que importante dentro del ámbito de la educación matemática. ¿Ya? Estos 4 puntos, en realidad los primeros 3, son un resumen, ya pero el máximo de lo que significa la teoría de las representaciones semióticas. ¿De acuerdo? Segundo marco teórico, la teoría de las situaciones didácticas. La didáctica de la matemática estudia las actividades didácticas, es decir, las actividades que tienen por objeto la enseñanza. Mira qué interesante esto sobre qué es la didáctica. La actividad didáctica es aquello que tiene por objeto la enseñanza. Evidentemente, en lo que ella tiene de específico en la matemática, obviamente. Los resultados en este dominio son cada vez más numerosos. Tratan los comportamientos cognitivos de los alumnos, pero también los tipos de situaciones empleados para enseñarles. Y sobre todo los fenómenos que generan la comunicación del saber. La producción o mejoramiento de los instrumentos de enseñanza encuentra aquí un apoyo teórico, explicaciones, medios de previsión y de análisis, sugerencias y aún dispositivos y métodos. O sea, se preocupa esta teoría o pone un foco en cómo se generan las situaciones didácticas, es decir, aquellas situaciones que buscan la enseñanza. Chevalar y Joshua describen el sistema didáctico en sentido estricto como formado esencialmente por 3 subsistemas: profesor, alumno y saber enseñado. ¿Ya? Un aporte de la teoría de las situaciones didácticas al estudio de los procesos de aprendizaje de las matemáticas en el contexto escolar es la inclusión en el clásico triángulo didáctico maestro, alumno, saber de un cuarto elemento, el medio. En todo proceso de enseñanza, en toda situación didáctica, existen 3 subsistemas, le llaman acá, digamos 3 entes que participan. El profesor, es decir, el que enseña; el estudiante, el alumno, es decir, el que aprende; y aquello que se enseña o se aprende, el saber, ¿ya? Maestro, alumno, saber. Y nos propone también en este marco un cuarto, que es el medio. Por ejemplo, el medio por el que nos estamos comunicando nosotros es distinto a que si estuviéramos en clases presenciales. ¿De acuerdo? En la teoría de situaciones didácticas se define una situación didáctica, o se define que una situación didáctica es un conjunto de relaciones explícitas o implícitamente establecidas. Eso también es importante. Hay cosas que son implícitas, que no se dicen, entre el alumno y el profesor. Algún entorno que puede incluir instrumentos, materiales, con un fin de permitir a los alumnos aprender. Esto es reconstruir algún conocimiento. Las situaciones son específicas del mismo conocimiento. No sé si en este punto o hasta el momento hay alguna duda, pregunta, quisiera mencionar algo. Seguimos. La teoría antropológica de lo didáctico está en el marco también de este sistema o escuela de pensamiento francesa, en el que se marca también la anterior. El modelo que propone actualmente la teoría antropológica de lo didáctico, que uno llama TAD por sus siglas,
Describe el conocimiento matemático en términos de organizaciones o praxeologías matemáticas. ¿A qué nos referimos con praxeologías? Bueno, praxeología viene del latín praxis, es decir, práctica, cuyos componentes principales son tipos de tarea, técnicas, tecnologías, teorías. Y la idea es que las organizaciones matemáticas se componen de un bloque práctico o saber hacer, formado por dos tipos de tareas y técnicas, y por un bloque teórico, saber en el sentido de teórico, formado por el discurso tecnológico o teórico que describe, explica y justifica la práctica docente. ¿Qué significa esto? Que hay dos cosas que se enseñan, uno es lo teórico y lo otro es a saber hacer algo con aquello teórico. No basta solamente con conocer, sino que también hay que saber hacer. La fenomenología. Los conceptos, estructuras e ideas matemáticas sirven para organizar los fenómenos, tanto del mundo real como de las matemáticas. O sea, el foco aquí está en cómo la matemática explica, modela, organiza fenómenos. Por medio de figuras geométricas como triángulo, paralelogramo, rombo, cuadrado, uno tiene éxito organizando el mundo de los fenómenos de los contornos. Los números se organizan, por ejemplo, los fenómenos de la cantidad. En un nivel superior, el fenómeno de las figuras geométricas se organiza mediante las construcciones y demostraciones geométricas. El fenómeno número en nuestro sistema actual se organiza de forma decimal, o sea, la fenomenología pone foco en cómo los objetos matemáticos explican, organizan, fundamentan fenómenos reales o de la propia matemática. La socioepistemología, si uno divide esta frase, esta palabra en tres cosas. Primero está socio, es decir, social. Epistem o episteme, el estudio de la epistemología es el estudio del conocimiento. Por tanto, la socioepistemología es el estudio del conocimiento social, del conocimiento que se genera a partir de lo que llaman aquí en esta teoría la práctica social. La teoría socioepistemológica de la matemática educativa se ocupa del estudio de fenómenos didácticos ligados al saber matemático, y aquí está lo importante, asumiendo la legitimidad de toda forma de saber, sea este popular, técnico o culto, pues consideras que ellas en su conjunto constituyen la sabiduría humana. Así, el programa socioepistemológico se caracteriza por explicar la construcción social del conocimiento matemático y la difusión institucional. Ello precisa de rupturas, aquí también hay otra cosa importante, rupturas con los programas clásicos de matemática educativa. El 2016 estuvo acá en Chile para las Jornadas Nacionales de Educación Matemática, la 21ª, me parece, que se hicieron en Curauma, en Valparaíso. Francisco Cordero, mexicano, y uno de los principales exponentes de este programa de socioepistemología. Y cuando se le pregunta sobre cómo la socioepistemología o por qué la socioepistemología legitima toda forma de saber, sea este popular, técnico o oculto, él nos da un ejemplo bastante decidor o bastante explícito. Entonces, imagine usted que van dos vehículos exactamente iguales, pero en uno lleva una serie de científicos que conocen de física, de ingeniería, de mecánica, etc. Y el otro va en un grupo de personas no científicas, digamos, para no decir común y corriente. Es decir, personas que tienen otra profesión o que tienen otro oficio, etc. Lo importante del ejemplo es que este segundo grupo de personas no tiene el conocimiento experto que tiene el primer grupo de personas en el primer vehículo. Y a la misma hora, ambos vehículos se descomponen, se detienen por el mismo problema mecánico.
Evidentemente ninguno de los dos grupos va a resolver el problema o va a enfrentar ese problema de la misma forma. Pero eso no significa que exista una forma mejor que la otra. Por tanto, en términos de construir el conocimiento, uno debe valorar tanto la solución de los expertos como la solución de los no expertos. Y ponen a flote, ponen sobre la mesa el concepto de la matemática cotidiana. Y fíjate, si pudiésemos llevar todo lo que estudian nuestros estudiantes a la matemática cotidiana, nos resolveríamos, por ejemplo, la típica pregunta del ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué cuándo lo voy a usar? Si efectivamente lo estoy construyendo desde algo que es cotidiano, es ahí una de las principales fortalezas del programa socioepistemológico. Y lo segundo es que mediante un estudio epistemológico, es decir, de cómo se ha construido el conocimiento a lo largo de la historia, rescatan ciertas formas de construir un conocimiento. Se explica en la teoría socioepistemológica que hay ciertos argumentos de construcción del conocimiento que se ven opacados por otros. Por ejemplo, cuando estudiamos trigonometría, solo nos centramos en el triángulo rectángulo. Y hay otros argumentos, como por ejemplo la circunferencia y las cuerdas en la circunferencia y la semejanza de triángulos, que tienen mucho más sentido. No sé si tienen mucho más sentido, pero no han tenido la cabida suficiente. La teoría de la objetivación. Esto es algo que yo menciono también porque esta teoría, que uno llama TO en realidad, es una teoría de enseñanza y aprendizaje inspirada en el materialismo dialéctico y en la escuela de pensamiento de Vygotsky, alejándose de las aproximaciones subjetivas del aprendizaje como el empirismo o el constructivismo y de las epistemologías tradicionales sujeto-objeto, considera la enseñanza y el aprendizaje como un único proceso que implica tanto el saber como el ser. Es decir, hay objetos aquí. Una cosa es el saber y otra es el ser. Y la resolución de problemas, más que un marco teórico, es casi una metodología. ¿Por qué lo menciono? ¿O por qué lo puse en el programa? Porque existe un sentir común, es decir, como una especie de consenso, de acuerdo entre los investigadores y profesores y profesoras que otorga un protagonismo a la resolución de problemas. Nosotros parece que sabemos que una de las principales cosas que tiene la matemática es la resolución de problemas. Sin embargo, esto no se traduce necesariamente en una puesta en práctica de forma generalizada de la resolución de problemas. La concepción también de resolución de problemas difiere entre cada individuo. Bueno, Luis Carlos Cortés y José Carrillo, que en paz descanse, proponían en un artículo que vamos a leer en algún momento en esta segunda parte del curso, que esas concepciones se podrían enmarcar en tres grandes grupos. Primero, la resolución de problemas como una meta u objetivo, es decir, buscamos que nuestros estudiantes sean capaces de resolver problemas. La segunda, como un proceso, es decir, deseo que mis estudiantes aprendan a partir de que resuelven problemas. Y por tanto, la resolución de problemas ya no es una meta o un objetivo. Y tercero, como una destreza básica. Mis estudiantes no pueden aprender o hacer matemáticas si no son capaces de resolver problemas. Antes de pasar a la actividad, no sé si hay alguna duda, pregunta, pero vamos a tener una pequeña actividad para que
nos interioricemos aún más de estos marcos teóricos, ¿ya? Y a partir de la próxima semana vamos a ir leyendo de a poquito algunos artículos sobre cada uno de ellos y los vamos a intentar profundizar y explicar en clases, ¿ya? ¿Cuál va a ser la actividad? En grupos de 3 a 5 estudiantes, en la medida de lo posible, van a tomar los objetos matemáticos estudiados en clases anteriores. O sea, si es posible, solo si es posible, usted se junta con sus compañeros con los que ya trabajó y toman el objeto matemático que ya estudiaron cuando hicimos un análisis preliminar muy sencillo en donde nos fijamos solamente en las dificultades de aprendizaje. Van a estudiar los objetos matemáticos estudiados en clases anteriores para buscar algunas ideas que propone alguno de los marcos teóricos presentados para su puesta en práctica. Se recomienda en Google buscar, por ejemplo, socioepistemología más área de circunferencias. Pueden cambiar el objeto matemático si les produce mucha dificultad de encontrar los artículos. Puede que no haya mucho sobre, no sé, objetivación y logaritmos. Puede que sí, puede que no. Entonces, si usted puede cambiarlo, aquí lo importante hoy es el marco teórico más que el objeto. Hay que a partir del objeto uno pueda mostrar el marco teórico. Entonces, necesito de su ayuda. ¿En qué sentido necesito de su ayuda? Yo tengo anotados los grupos anteriores. Este cuadernito, ¿no? Aquí está el cuadernito. Tengo anotados los grupos anteriores. Los voy a volver a anotar. Y si hay algún cambio, ustedes me avisan. ¿De acuerdo? Que voy a activar el chat inmediatamente para verlo en tiempo real. Profe, me falta exponer aún a mí. Alan. Ah, tienes toda la razón, Alan. Entonces, armamos la tarea y comenzamos con tu exposición a la vuelta. ¿Ya? Una vez que dejemos armado. ¿Te parece? De acuerdo. Entonces, teníamos un primer grupo que estaba formado por Reyes, Pérez, Elizondo, Romero, ¿cierto? Que ellos habían trabajado las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. ¿Ya? Tengo aquí anotados los apuntes de cuando estuvieron presentando que ustedes pusieron a don Ramón ahí en su presentación. ¿Ya? Ustedes van a trabajar grupo 1. Después, obviamente, como ustedes saben, hay un sorteo sobre quién empieza. Con las representaciones semióticas. Con representaciones semióticas. El segundo grupo, que estaba conformado por Aguilar, Maturana, Martínez y Araya. Ya, si hay cambio en los grupos me avisan, por favor. ¿Ya? Pero tengo este grupo anotado que ustedes trabajaron con logaritmos. Y ustedes van a trabajar con la socioepistemología. ¿Ya? Tercer grupo era Rivas,
Mansilla y Pozo. Ustedes estaban con, entrando Benjamín Pérez, ustedes estaban con área perímetro de sectores circulares. ¿Ya? Ustedes van a trabajar con, espérame, profe, Pérez Romero, por favor, ya. Reyes, Pérez, Elizondo y Romero, ustedes habían trabajado con medidas de dispersión y van a buscar sobre las representaciones semióticas. La idea es que busquen algunas ideas de que propone alguno de los marcos teóricos. Entonces, Aguilar, Maturana, Martínez, logaritmos y socioepistemología, y Rivas, Mansilla, Pozo, área y perímetro de sectores circulares, teoría antropológica de lo didáctico, TAD, teoría antropológica de lo didáctico. Luego tengo el grupo 4, Tapia, Ortiz, Nieto, y aquí tengo una pequeña duda. ¿Huechamil está en este grupo o está en el grupo de González, Núñez y Zúñiga? También, profe. Ah, ya, Huechamil. Felipe. Perfecto. Ustedes habían trabajado con operaciones, con fracciones, y ya. A ver, Gina, yo la tengo en un grupo con Alarcón, Cabello y Danco, por si acaso. Grupo 5, en donde estaban González, ese trabajo lo pusimos juntos, dice. González, Núñez y Zúñiga. A ustedes les había tocado la trigonometría, y nos van a hablar de la trigonometría y la socioepistemología también. 6. Estaba el grupo de Vergara, Moyano, Yáñez y Grunet. Ustedes habían estudiado probabilidad condicional, probabilidad condicional, y nos van a hablar de la probabilidad condicional y la fenomenología. Fenomenología.
Luego tengo el grupo de Maldonado. Este es el grupo 7. Maldonado. Bedwell. Zaperas. Vega y Ruiz. ¿Ya? Ustedes habían trabajado sistemas de ecuaciones. Y nos van a ver, espérame, admitir, dejar de compartir la pantalla un ratito. Después igual voy a hacer un resumen de todos. Ustedes con los sistemas de ecuaciones nos van a hablar sobre la resolución de problemas. El grupo 8, conformado por los señor Pérez, pero me parece que es Benjamín Pérez aquí, Díaz y Urbina, van a trabajar ecuación de la recta, ¿cierto? Y en el caso de ustedes, van a trabajar la objetivación. Luego tengo el grupo 9. El grupo 9 parece que no expuso la vez pasada, que es S. Rodríguez, Reyes y Sepúlveda. Ustedes tenían función lineal y afín. Y nos van a mostrar la función lineal y afín con la teoría antropológica de... A ver si ya puse eso. Teoría de antropológica de... No, con la teoría de las situaciones didácticas. Cretón, Grupo Reyes, Rodríguez Sepúlveda y Ailín Cretón. No la tengo anotada aquí a la Ailín Cretón. La vamos a anotar, pero inmediatamente. Ailín. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Les decía, teoría de las situaciones didácticas para este grupo 9. El grupo 10 estaba formado por Alarcón, por Cabello, ya, por Pavlovich, y por el apellido de la señorita Gina, es que dice SC acá. Chun, 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 chun. ¿Cómo, profe? Benjamín Pérez. Ah, Cerré, sí, profe. ustedes la semana pasada o la vez anterior no habían hablado del teorema de Tales. Y hoy buscarán sobre el teorema de Tales y las representaciones semióticas.
y tengo sin grupo al señor Alan. Entonces necesito saber dónde lo ubicamos al señor Alan. A don Alan Arp. Ese es su apellido, Alan, ¿cierto? Arp. Sí. Eso estoy viendo ya. Entonces, mira. Yo tampoco. Constanza Moore. O Moore, no sé cómo se pronuncia Constanza. Discúlpame mi ignorancia. Pero no tiene grupo, doña Constanza. Entonces necesitamos incluirla en un grupo. Mientras tanto, yo voy a pausar la grabación, porque lo que viene ahora es trabajo ya individual de los grupos, ¿de acuerdo?